Muy buenas a todos y bienvenidos a la clase de hoy. En la sesión de hoy vamos a ver el tema de teoría del fuego, donde básicamente vamos a hablar de la combustión. Con respecto a este tema, tengo que deciros dos cosas, una buena y una mala. Empiezo por la buena. Va a ser un tema mucho más entretenido que el resto, puesto que vamos a tratar un tema puramente bomberil. De verdad que, además de enseñaros todo lo que hay en él, os voy a hacer que sea muy entretenido. Y por otro lado, tiene la contrapartida de que este tema ha sido introducido por el CEIS de Guadalajara. Y supongo que muchos ya habréis echado un vistazo y tengo que deciros lamentablemente que está lleno de errores, ¿vale? Tienen unos fallos que contradicen las propias normas ISO y además se contradice entre sí mismo. De todas formas, no os preocupéis porque vamos a intentar detectar dichos errores y además vamos a abordarlos y explicar cómo afrontarlos de cara a un examen. Pues una vez que hemos dado este preámbulo inicial, vamos a ver qué guión vamos a seguir a la hora de explicar el tema, cómo se estructura. En primer lugar, vamos a hablar de la combustión, de qué tipo de fenómeno se trata, en qué consiste, qué factores intervienen. Después vamos a ver qué tipos de combustiones hay. Veremos un conjunto de variables o de factores que nos van a permitir tener varias clasificaciones sobre la misma. Pues una vez que hemos visto los tipos, vamos a ver los productos de la combustión, qué resulta de esta reacción química, qué resultados vamos a tener. Dichos productos van a ser especialmente importantes para la labor del bombero, por tanto, y por ese motivo le dan tanta importancia en el temario. Posteriormente vamos a pasar a ver el triángulo y tetraedro del fuego, que son conceptos que se ven en cualquier oposición de bombero del territorio nacional. Estoy convencido que si alguno habéis opositado a algún consorcio, a alguna otra comunidad o ayuntamiento, es un tema que habéis visto con toda seguridad. Y para finalizar, vamos a ver algunos otros conceptos asociados, donde vamos a tener alguna otra clasificación de los fuegos y alguna explicación que no hemos visto anteriormente. Pero bueno, sin más dilaciones, vamos a empezar. Vamos a ver todo esto directamente sobre temario. ¡Vamos allá! Pues tal y como hemos explicado, vamos a empezar a ver qué es la combustión. Mirad, la combustión es una reacción química de oxidación. Esto quiere decir que van a participar dos elementos. Un comburente, que va a aportar oxígeno, y un combustible, que va a ser degradado por dicho oxígeno. A eso se refiere con que es una reacción química de oxidación. Seguimos. Nos dice que se va a desprender gran cantidad de puntos en forma de calor y luz. La luz os advierto que es opcional de momento, pero bueno, en la mayoría de los casos está. Este concepto lo precisaremos después. Y dicho calor va a ser energía, ¿vale? Es una reacción exotérmica, por tanto va a desprender energía en forma de calor. Y que generalmente dicha luz se va a manifestar por el fuego. Con respecto a la definición de combustión, si observamos el temario, vamos a ver que tenemos dos diferentes porque utilizan como fuente dos normas diferentes. Por un lado, la norma UNE 23026 y por otro lado, la norma ISO 13943, ¿vale? Hay que saberlas, sí. ¿Por qué? Porque son muy preguntables de cara a un tipo test. Lo que no me aprendería es la definición exacta. Utilizaría alguna palabra que me permita distinguir una de otra. Por ejemplo, si nos fijamos en la última definición, aparece la palabra efluentes y sin embargo en la primera aparece la palabra humos. Podemos tomar este dato de referencia, pero no es especialmente importante saberlo de memoria. A continuación, en este párrafo que tenemos aquí, vamos a encontrar la primera errata. Fijaros, ya tan pronto vamos a tener el primer error. ¿Y cuál es? Nos dice que los tipos más frecuentes de combustible son las materias orgánicas, que son aquellas que contienen carbono e hidrógeno. A ver, chicos, esto es falso. Una materia orgánica es aquella materia que contiene carbono únicamente. Cuando se dice que contienen carbono e hidrógeno, nos estamos refiriendo a hidrocarburos. De ahí que tenga ese nombre, hidro de hidrógeno y carburos de carbono, ¿vale? Estoy convencido de que algunos estaréis pensando, ¿y por qué narices Edu nos explica esto si de cara a un examen nos da igual? Porque se va a tomar como fuente este documento. Pues imaginaros ahora que le encargan hacer las preguntas
a una persona que sabe mucho de química. Y esta persona lo que hace es ojear el índice de este documento, pero sin entrar en detalle. Y nos preguntan por qué tipo de materias son materias orgánicas. Y entre las respuestas no tenemos carbono e hidrógeno, tenemos solamente carbono. ¿Responderemos esa como buena? Por supuestísimo que sí, porque es la realidad, ¿vale? Entonces, conocer la realidad nos podría ayudar a solventar dicha situación. Así que, por favor, tenedlo presente. A continuación, vamos a tener una distinción entre lo que es una reacción completa, lo tenemos aquí, y una combustión incompleta, que lo tenemos aquí. Diferencia fundamental, en la reacción completa vamos a tener una suficiencia de oxígeno. Vamos a tener oxígeno suficiente para oxidar todo el combustible. Sin embargo, en la combustión incompleta va a haber un déficit de oxígeno. No vamos a tener oxígeno suficiente para oxidar todo el combustible. ¿Y cómo repercute esto en los productos de la combustión? Pues mirad, fijaros en este párrafo que nos está mencionando los productos de una reacción completa. Vamos a tener dióxido de carbono y fijaros cómo en la molécula de dióxido de carbono aparecen 2 átomos de oxígeno. Lo mismo ocurre con el dióxido de azufre y lo mismo ocurre, perdonad, con los óxidos de nitrógeno, ¿vale? Tenemos un NOx porque hay varias moléculas con diferentes cantidades de oxígeno. Por otro lado, en la combustión incompleta menciona como producto el monóxido de carbono. Fijaros que en la molécula del monóxido vamos a tener únicamente un átomo de oxígeno, ¿vale? A la hora de oxidar vemos que solamente un átomo de oxígeno se ha podido combinar con el carbono. A continuación, el temario nos aporta unos puntos que describen las principales características de la combustión. He de deciros que hay que saberlos muy bien de cara a un examen, muy preguntable. Y además muy importante desde el punto de vista químico. Vamos a verlos con detalle. En primer lugar nos dice que la combustión es un proceso químico de oxidación-reducción. Oxidación, perdonad, ya hemos explicado por qué, ¿vale? Pero ¿por qué es un proceso de reducción? Mirad, cuando se produce una combustión, dicha reacción química se produce entre un combustible y un comburente. En dicha reacción va a haber un intercambio de materia entre el combustible y el comburente, de forma que el comburente va a aportar oxígeno al combustible, ya lo hemos dicho anteriormente, pero el combustible va a aportar electrones al comburente. Entonces, en dicho intercambio de materia, ¿quién sale perdiendo? ¿Qué ocupa más masa? ¿Un átomo de oxígeno o un electrón? Pues obviamente el electrón es muchísimo más pequeño. Por tanto, a la hora de intercambiar dicha materia, es el comburente quien se reduce, quien se hace más pequeñito, ¿vale? Por tanto, el comburente va a recibir el nombre de materia que se reduce y el combustible va a ser la materia reductora. Es por eso que se dice que es un proceso químico, perdonad, de oxidación-reducción. Por otro lado, tenemos entre paréntesis una aclaración, dice reactivos productos. ¿A qué se refiere? Pues muy fácil. En toda reacción química va a existir unas materias iniciales y unas materias finales. Las materias iniciales, que es el comburente y el combustible, reciben el nombre de reactivos, mientras que las materias finales reciben el nombre de productos. Siguiente punto que tenemos. Nos dice que la combustión es generalmente de cinética rápida. ¿A qué se refiere este concepto? A ver, todos sabemos que cuando aportamos calor a una materia, se incrementa el movimiento de sus partículas, el movimiento de sus moléculas, ¿vale? Se agitan, vibran con más fuerza. Y también sabemos que la energía cinética es aquella energía asociada al movimiento. Pues ya lo tenéis, a eso se refiere, que es de cinética rápida. El movimiento de las partículas va a aumentar. En tercer lugar, nos dice que la combustión es una reacción química fuertemente exotérmica. Esto ya sabemos que quiere decir que en dicha reacción química se desprende calor. ¿Y por qué se desprende calor? Pues porque los reactivos son energéticamente más ricos que los productos y por tanto en dicha reacción química se va a producir calor. Siguiente punto. La velocidad de la reacción determina la cantidad de calor. Obviamente, a más reacciones químicas, más calor producido. Y además, si dichas reacciones se producen de una forma más rápida,
le estamos dando menos tiempo para que se disipe dicho calor. Por tanto, va a haber más cantidad de calor. A ver, ¿qué tenemos a continuación? Siguiente punto. Nos dice que se trata de una reacción autoalimentada, cuando tenemos reacción en cadena. A ver, esto quiere decir que el calor generado en una reacción química sirve para alimentar la siguiente reacción química. No tiene más. Después, el siguiente punto dice que los reactivos son el combustible y el comburente. Ya lo hemos dicho. Continuamos. Que los productos de la combustión son el calor, humo, gases y radiación luminosa, que no siempre tiene que estar presente. Y tampoco tiene por qué haber llama. Esto lo vamos a explicar más adelante. Siguiente punto. Nos dice que el comburente oxidante suele ser el oxígeno atmosférico. Aquí tenemos que hacer una serie de aclaraciones. La primera es que no confundáis el aire con el oxígeno atmosférico. El aire tiene una composición variada, tiene oxígeno y tiene otros elementos, como puede ser dióxido de carbono y nitrógeno. De hecho, la mayoría es nitrógeno. Y luego, por otro lado, mucho ojo al suele. Nos dice que suele ser el oxígeno atmosférico. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre el comburente es oxígeno atmosférico. El oxígeno podría provenir de otras fuentes. Existen materias, por ejemplo, que si las echas agua, van a desprender oxígeno, se llaman oxidantes indirectos, ¿vale? Así que el oxígeno podría provenir de una fuente diferente al oxígeno que existe en el aire. Siguiente punto. Nos dice que el combustible, agente reductor, puede estar en fase sólida, líquida o gaseosa. Esto hay que cogerlo con pinzas. De momento lo vamos a pasar por alto porque lo vamos a explicar más adelante. Continuamos. Posteriormente dice que la combustión en fase sólida generalmente produce incandescencia. Según estos apuntes, es así. Pero en la realidad realmente no es así. Nos vamos a quedar con lo que dice aquí, ¿vale? Pero os explico lo que pasa en la realidad. En la realidad se ha demostrado experimentalmente que incluso en la incandescencia lo que pasa es que se piroliza una pequeña cantidad de sólido acumulándose prácticamente en la superficie del sólido y eso es lo que produce la incandescencia, ¿vale? Pero sí que hay una mínima pirólisis. Posteriormente nos dice que la combustión en fase líquida o gaseosa generalmente produce llama visible. Aquí tenemos otra errata y esta errata es incongruente con el propio temario. Según este temario, en fase líquida no se puede producir una combustión directa produciendo llama. Y vamos a verlo. Cuando habla de la vaporización en la página 38, fijaros, dice, arden los combustibles líquidos, ¿vale? Y concluye, los combustibles líquidos no arden. La llama es un fenómeno visible de la combustión en fase gaseosa. Fijaros, caray, esto contradice lo anterior. Por tanto, lo vamos a apuntar como una errata. Y si en un examen nos dice que si arde un líquido directamente, obviamente vamos a decir que no. Así que continuamos. A ver, dice que los dos modos de combustión, con y sin llama, pueden tener lugar de forma separada o conjuntamente. Muy fácil. Todos vemos en una hoguera que tenemos en la parte superior la llama, pero en la parte inferior, cuando transcurre un rato, están las brasas, ¿vale? Es decir, de forma separada vamos a tener, digamos, sólido donde no va a existir llama, va a tener incandescencia y otros donde no la va a tener, y también vamos a tener zonas donde va a existir la llama. Es decir, en una hoguera vamos a tener absolutamente de todo. Pues una vez que hemos aclarado las características de la combustión, vamos a ver a continuación, y mejor sobre diapositiva, los tipos de combustiones. Esta página principalmente hace referencia a ello, pero ya os digo que lo quiero explicar mediante presentación porque va a quedar muchísimo más claro. Vamos allá. Pues a ver, en esta diapositiva tenemos la clasificación de todos los tipos de combustión según el temario que nos facilita el Cuerpo de Bomberos. Si cogemos otra normativa, veremos que la clasificación es diferente. Pero como he dicho anteriormente, tenemos que atenernos a lo que nos dan. Y lo que nos dan es esto. En primer lugar, tenemos que señalar dos tipos principales. Por un lado, vamos a tener las combustiones de aportación, que son aquellas donde el combustible se va a ir aportando poco a poco, es decir, no se ha hecho un esfuerzo previo
por mezclarlo de forma optimizada con el comburente. Y por otro lado, vamos a tener las combustiones de propagación, que son aquellas denominadas de premezcla. Y se caracterizan porque previamente se ha hecho un esfuerzo para que la combustión se realice de una forma óptima. Es decir, esté perfectamente mezclado el combustible con el comburente para conseguir el máximo rendimiento a la combustión. Pues comenzamos a ver las combustiones de aportación. He de deciros que este tipo de combustión es el que comúnmente conoce la población. Y dentro de este podemos tener varios subtipos. Vamos a tener una combustión de aportación con llama, que es aquella donde se observa una llama visible, y también se denomina llamas de difusión. Vamos a tener también una combustión latente. Este caso es más difícil de ver. Nosotros como bomberos muchas veces vamos a intervenciones donde hay un incendio de una gran masa de estiércol o de turba, donde llegamos y únicamente se observa humo flameando de dicha masa, pero sin ningún punto de luz, ¿vale? Este sería el caso de una combustión latente. Luego también podemos tener una combustión incandescente. En este caso no vamos a tener llama, pero sí que el sólido va a emitir luz. Vamos a ver ascuas. Si observamos la hoguera de la imagen, en la parte inferior vamos a ver, digamos, brasas que responden, digamos, a este tipo de combustión. Y por último vamos a tener la combustión espontánea, que es aquella que se produce sin utilizar ninguna fuente de ignición externa. Únicamente el incremento de temperatura hace que se sobrepase su punto de autoinflamación de forma que el combustible se autoinflama. Pero resumiendo, todos estos subtipos responden a la aportación, donde el combustible se va aportando a la combustión de forma progresiva, sin una mezcla previa realizada a propósito.